El tema que me he encargado de desarrollar es el de el origen y la definición del derecho internacional público. Sobre lo primero, esto es el origen, la mayoría de autores coincide en señalar, sobre todo autores alemanes, franceses y españoles, que el origen del derecho internacional público se da en la Edad Antigua, específicamente en las grandes culturas de la antigüedad, como la cultura griega, la romana, la china, la hebrea, entre otras. Estas culturas, sin duda, son el germen, son el inicio de las grandes instituciones que conocemos hoy del derecho internacional público. Sin embargo, si nos atenemos no a los primeros vestigios, no a los primeros antecedentes, sino al derecho internacional público como tal, como disciplina jurídica, tendríamos que concluir que más bien el origen de esta disciplina no se da en la Edad Antigua, sino más bien a inicios de la Edad Moderna en el siglo XVI. ¿Y por qué? ¿Por qué es que aparece el derecho internacional en este siglo? Por tres razones fundamentales. La primera tiene que ver con el hecho de que en el siglo XVI aparece la noción de Estado soberano. Jean Bodin efectivamente crea el concepto de soberanía y de Estado soberano, que es precisamente el sujeto primordial del derecho internacional público. No hubiera podido surgir esta disciplina sin su sujeto de estudio primordial, que es el Estado. En consecuencia, este marca el inicio del principio del derecho internacional. Por otro lado, hay un segundo factor, que es el inicio del comercio entre estados. Los países europeos, fundamentalmente, comienzan a comerciar entre sí, lo que era una novedad de la época, porque el comercio normalmente estuvo dado en algunas culturas, en algunos pueblos, pero de manera aislada. No era algo aún global. En Europa, por el contrario, en el siglo XVI, el comercio se multiplicó y esto generó una lógica y una dinámica entre los estados distinta, ya no de enfrentamiento y confrontación, sino más bien de cooperación, de convergencia y por supuesto de una incipiente interdependencia. Por último, hay un tercer factor que tiene que ver con el hecho, y hay que sumarlo a los otros dos, de que aparecen las primeras discrepancias, las primeras controversias comerciales entre estados. Y es ahí donde los estados se dan cuenta que no tienen un derecho, no tienen un conjunto de normas que aplicar para resolver esa diferencia. Lo único que existía hasta el siglo XVI eran derechos nacionales, legislaciones internas de los países, y obviamente estas no servían para resolver controversias internacionales. Así, por ejemplo, Alemania jamás iba a aceptar en una controversia con Francia que se aplicara la ley francesa, como Francia tampoco iba a aceptar que se aplicara la ley alemana para la resolución del litigio. Es esto lo que lleva a los países finalmente a tener que plantearse la necesidad de crear un segundo derecho. Vale decir, además de los derechos nacionales que cada Estado posee, crear un conjunto de normas que estén por encima de los derechos nacionales y que sean posibles de solucionar las controversias entre los Estados. Así nace el derecho internacional público. Ahora bien, hay una discusión respecto a la paternidad del derecho internacional, es decir, a quién fue el jurista que dio inicio a esta disciplina. Pero particularmente considero, como muchos, que fue Francisco de Vitoria el padre del derecho internacional, porque fue él el primero en escribir libros y artículos en relación a la necesidad de crear este, como él llamaba, segundo derecho. Algunos, sin embargo, encontrarán en otros autores que señalan a Hugo Grocio como el padre del derecho internacional, pero hay que tener en cuenta que Hugo Grocio, si bien se refirió al mismo tema que Francisco de Vitoria, lo hizo cuando ya Francisco de Vitoria había muerto. Vale decir, hay un tema cronológico que es ineludible y que nos dice y nos indica claramente pues que Francisco de Vitoria fue el primero y por tanto el padre de esta disciplina. Todo esto nos lleva a nuestro último tema. ¿Qué entendemos por derecho internacional? Pues el derecho internacional público podría ser definido de manera muy sencilla como aquel conjunto de normas de naturaleza internacional que regula las relaciones entre los diferentes sujetos que forman parte del ordenamiento internacional. Por sujetos estaríamos entendiendo fundamentalmente, aunque no exclusivamente, a los estados,
a las organizaciones internacionales, al individuo, a los movimientos de liberación nacional, entre otros grupos. Y, por supuesto, en el ámbito de las normas, estaríamos refiriéndonos específicamente a los tratados, a la costumbre, a los principios generales del derecho, a los actos unilaterales de los estados y a los actos de las organizaciones internacionales. Eso es todo. Muchas gracias.